Es providencial que justo hoy, que el Padre Francisco me invitó a celebrar esta Eucaristía y que me pidió que contara un breve testimonio vocacional, en el Evangelio escuchemos esta llamada que Jesús le hizo a Pedro, donde lo dejó todo, él y otros discípulos, para seguir a Jesús. Y bueno, en mi vida personal no hay ninguna pesca milagrosa ni nada extraordinario como le pasó a Pedro, es bastante más sencilla. Yo recuerdo que la primera, así como, bueno, hay muchas cosas que están en la vida nuestra, pero la primera vez que se me metió en la cabeza la inquietud por ser cura fue cuando un domingo, que yo venía con mi familia aquí a la misa del mediodía, el padre que había recién asumido, el padre Marcelo Galvez, creo que estaba recién asumido párroco, invitó a un amigo que era misionero del África, vino a celebrar una misa y se paró aquí en esta misma ambón y dio un pequeño testimonio de más de 10 años que él ya llevaba en África misionando. Y me acuerdo que yo era una persona de misa dominical, rezaba un poco, estaba en un colegio católico, y se me quedó el bichito la pregunta por qué una persona podrá irse a África, dejar todo para evangelizar, para misionar. Después, cuando tenía como 15 años, recuerdo que fui a mis primeras misiones con la parroquia Los Castaños. Un amigo me invitó. Una semana antes este amigo se bajó de las misiones y quedé embarcado solo con otros jóvenes que no conocía. Y ahí también experimenté una alegría particular que no había experimentado antes, que era la de días intensos de oración, compartir con la gente. Me acuerdo haber ayudado a una señora que hace mucho tiempo no se había confesado y recuerdo verla ahí entrar al confesionario, que para mí me marcó mucho. Y después de esas misiones quería hablar con algún cura. Con los sacerdotes del colegio me llevaba bien, pero la verdad es que no tenía así mucha conexión con el carisma del colegio y vine aquí a la secretaría a preguntar por el padre que estaba acá, que era el padre Francisco Javier Astauroaga. Y me acuerdo que empecé a conversar una vez al mes con él. Yo también me estaba preparando para la confirmación, hasta que en un momento le conté que tenía ganas de ser cura, que se me estaba pasando por la cabeza, pero que tenía mucho miedo, esa es la palabra, miedo, susto. Me sentía muy pecador, porque soy muy pecador, y yo decía, ¿con qué cara me voy a parar ahí a celebrar la misa? Todas las cosas que a uno se le pasan por la cabeza. Y el padre Francisco, muy directo y conciso, me dijo, mira, al que Dios llama, Dios lo acompaña, así que tú relájate. Si Dios te llama, bueno, ahí Él te va a acompañar y va a cuidar de ti. Un consejo que se me quedó para siempre. Estaba pasando cuarto medio y junto con unos amigos fuimos a un paseo, nos metimos a un tour, éramos 4 amigos, fuimos a Europa. Y un sacerdote me dijo, oye, que yo le había contado la vocación, me dice, trata de ir a Lourdes y si es que puede estar en Lourdes, pídele, confía a la Virgen que te muestre, porque yo estaba que sí, que no, que sí, que no. Y me acuerdo haberle rezado a Dios que quería ir a Lourdes, que me diera alguna muestra de si es que era mi vocación. Obviamente a mi mamá, que no sabía nada de esto, no le dije nada, pero yo fui a la agencia de coche para ver si se podía cambiar el itinerario, no se podía, yo era menor de edad, tampoco me podía descolgar del grupo. La cosa que en Italia, en ese viaje, pasando cuarto medio, me encuentro con un primo, por casualidad, nos topamos en una plaza, un primo segundo grado, y me dice que venía de Lourdes, que era espectacular, que tratara todo lo posible de ir. Y yo no podía, porque ya había hecho acá en Santiago todo lo posible y no se podía. Y me dijo que había un tren que salía de tal estación en París, y que era donde yo iba a pasar después, y que me fuera ahí, viajara de noche, y fuera y volviera, y que podía estar un día entero en Lourdes. Llamé a mi mamá, a ver si es que había permiso, me dijo que sí. La señora del tour me dijo que el día que yo quería ir, que era el menos interesante de París, no podía, porque por si me pasaba algo, que fuera el primer día de París. Entonces, bueno, eso me da un poco lo mismo, y partí a Lourdes. Y el día anterior yo llevaba el librito con el Evangelio del día. Bueno, esto no lo he contado mucho, pero iba con el Evangelio del día y se me ocurrió ver qué Evangelio venía el día siguiente y me di cuenta, yo no tenía idea, que el día siguiente era 11 de febrero, el día de Nuestra Señora de Lourdes. Y ese año era año jubilar, se cumplían 150 años de las apariciones. Y llegué a Lourdes lleno de gente, miles de personas, 500 sacerdotes celebrando la misa, una cuestión. Y me acuerdo que me fui a confesar. Entonces había por idioma, uno se podía ir a confesar. Y fui en español, me tocó un sacerdote mexicano que yo entré y me
habló el Padre Hurtado. Fue impresionante, me dijo, ¿de qué país eres? De Chile. Ah, de Chile, el Padre Hurtado. Y me dijo, el Padre Hurtado rezaba mucho para que hubiesen sacerdotes, y ahí le conté que quería ser sacerdote, pero que tenía mucho susto. Y reconozco que desde ese día que fui a Lourdes, el 11 de febrero del 2008, el día providencial que llegué, lo vi como una confirmación de Dios. Bueno, después regresé a terminar cuarto medio, estudié 3 años Derecho, hasta que me atreví a postular al seminario. Y las providencias de la vida hicieron que en tiempo de pandemia no se podía, el obispo me dijo que la ordenación sacerdotal no podía ser en un lugar cerrado, que buscara un lugar abierto. Buscamos en varias partes y 2 semanas antes de la ordenación se presentó como una posibilidad ser ordenado sacerdote en la Gruta de Lourdes, en Quinta Normal, cosa que yo tampoco nunca hubiese imaginado, y para mí fue una señal como clarísima de que el llamado de Dios es coherente en el tiempo y que si Dios llama, bueno, Dios acompaña y hace que todo tenga sentido. Y hoy día, mirando el Evangelio, y con esto me gustaría terminar, al ver cómo Jesús llama a Pedro, me llama la atención que Jesús une, y Dios lo hace con nosotros, Dios une nuestra historia personal con nuestra misión. Y que de algún modo lo que hemos vivido, bueno, nosotros como sacerdotes, pero también cada persona, lo que ha vivido en su historia, con las cosas buenas y con las cosas malas, con los éxitos, pero también con los traumas, con todo. Todo lo que hemos vivido en nuestra historia, de alguna manera, de ahí están las notas o los matices para vivir nuestra propia misión, aquello a lo que Dios nos está llamando. Jesús llamó a Pedro, que era un pescador, y tampoco sé si era muy exitoso porque esa noche no sacó nada, pero llama a un pescador y en su oficio de pescador, el Señor lo llama a ser pescador de hombre, y descubrió también la propia misión que Dios le estaba confiando. Quizás cada uno de nosotros, que tiene una historia y muy distinta una de la otra, en nuestra propia historia podemos encontrar las notas características de aquello a lo que el Señor nos está invitando a vivir y a entregar la vida. Es tarea nuestra rezar por las vocaciones. Este año solamente entró un seminarista para estudiar de todo Santiago y todavía le quedan 9 años de estudio. Es deber nuestro rezar por las vocaciones porque es el Señor quien llama y no vienen de Marte ni de Júpiter, sino que vienen de familias comunes y corrientes como las nuestras. Así que los quería invitar en este día que podamos rezar por las vocaciones y que lo hagamos de verdad, que lo hagamos con fe. Yo creo que la alegría que he tenido en este año de sacerdote ha sido en la alegría de celebrar la misa con la conciencia y la fe de que cada vez que celebro la misa, Jesús viene al altar, de que cada vez que me voy a confesar por mis pecados y cada vez que me siento también en el confesionario, Dios perdona verdaderamente. También es la alegría que me da cuando voy a visitar a un enfermo para darle la unción y que lo sé por fe, porque no pasa nada extraordinario, pero sé por fe que ahí ocurre un alivio y una liberación que la hace el Señor. No por nosotros, no por nuestros méritos, sino Él mismo y utilizándonos a nosotros como instrumento. Pidámosle al Señor que suscite vocaciones entre nuestras familias. Pidámoselo al Señor con fe.